Bienvenidos a todos al rugido del rock. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, el espíritu y la nueva vida de un sonido que se niega a morir, que en este caso el rock and roll. ¿Listo? Bienvenidos a todos. Hoy me presento, soy Brandon Ramírez y soy el cronista. Yo me presento, yo soy Edison Sigua y yo soy el crítico. Hola, mi nombre es José Manuel y yo soy el sonoro. Buenas tardes, yo me presento, yo soy Andrés Mayorga y soy el fan. Gracias por presentarse. Listo, nuevamente bienvenidos. Como dije, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el rock and roll. Que en este caso es algo que nos sumerge en la historia y pues como dije, el espíritu y la nueva vida de un sonido que se niega a morir. Bueno, pues aunque ese género nació de la rebeldía, eso pues en sus tiempos era un aquí estamos, de los jóvenes, o sea, nuestros abuelitos, de los años 50, por allá bien lejos, y que pues todavía se sigue viendo por acá. Y cómo no morir, al fin y al cabo, pues de todas formas, con toda la pasión, moda, guitarra, pósters, estadios llenos y corazones que laten al ritmo de la batería, ¿cómo va a morir el rock and roll? Obviamente se tiene que seguir viendo en nuestros días. Pues porque el rock, pues obviamente no solo se escucha, se siente, pues con riffs eléctricos, bajos potentes y pues obviamente una energía que eriza la piel. Wow, sí. Entonces, todo lo que dijo, las anteriores, todos los mensajes, es muy importante. Ahora vamos a hablar de dónde salió esta palabra tan maravillosa, el rock and roll. Todo empezó de los United, pues los jóvenes buscaban como una identidad propia, algo diferente a la música pulcra de sus padres. Pues de esa necesidad nació el rock and roll, una fusión explosiva del rhythm and blues y country y gospel. Pero pues tampoco digamos que todo era pues lo mejor, sino pues que también tuvo mucha polémica en sus tiempos. Pues también muchos en sus tiempos lo llamaban la música del diablo, pero pues en realidad era una nueva voz de la generación que pedía libertad. Pero claro, ¿cómo no? ¿Cómo no van a llamar música del diablo? Si después de todo imagina a Elvis moviendo la cadera y escandalizando el mundo entero. Algo tan normalizado hoy en día como el dancehall o el choque, Elvis en ese tiempo lo llamaron música del diablo. Y pues obvio, pues con pioneros como Chuck Berry y Little Richard, pues el sonido tomó forma obviamente, pues con las guitarras eléctricas, los coros llenos de energía, pues obviamente pues una revolución que cruzó más que fronteras, la verdad. Sí, fueron maravillosos pioneros. Y también Elvis fue un maravilloso personaje. Listo, ahora vamos a ir en la parte cómo se impulsó cuando se estalló todo esto. Se llamó la era del dorado. Empezó entre los años 60 y 70. Bueno, el rugido se expandió. Llegaron los The Beatles y The Rolling Stones, donde la invasión británica que conquistó el planeta. Gracias a estos dos, se puede decir, grupos, el rock and roll se impulsó. Y pues las letras de esas canciones pues llenaban siempre mensajes de paz y de amor, pero pues también tenían protesta contra la guerra, porque en los años 50 eran donde más se veía todo eso, ya que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya se veían demasiadas protestas en términos laborales, pero también se veían muchos términos judiciales, en donde pues el rock se volvió una conciencia diferente para todas las personas. Pues claro, y pues sonoramente pues nació el rock psicodélico, pues obviamente no solo interminables, y pues los experimentos de estudio que más que todo lo que hallaban era eso, como un sonido de libertad, algo diferente, algo que uno pudiera expresar como sus sentimientos, sus sentidos. Eso más que todo, pues exactamente por eso se escucha diferente, porque experimentaban mucho en los estudios.
Y además imagínense y piensen en esos tiempos en el que los fans vivieron Woodstock. Medio millón de personas cantando, soñando y bailando por un mundo distinto. Ujú. Ahora llega la historia que nunca se detuvo, que esto se impulsó y nunca se va a olvidar entre los años 70 y 80. Llegaron unos grandes personajes que gracias a ellos el rock se volvió más fuerte, más rápido y más salvaje. Entre ellos fue King, Ramones, Led Zeppelin, etcétera. También pues el punk pues quiso gritar basta contra el sistema, porque pues el heavy metal siempre era como el principal en los escenarios, con los choques, con los solos de guitarra, con las baterías, siempre buscaba llamar la atención. Entre más agresiva fuera la música, más llamar la atención era de las personas. Y pues claro, con la llegada de MTV, pues el rock también se veía venir. La verdad, con los videoclips, pues se convirtieron en una parte de la experiencia sonora más increíble que pudo haber surgido en ese momento de la historia. Sí, ahora vamos a llegar a un punto donde prácticamente es muy importante el rock en América Latina o Latinoamérica. Pues cuando el rock aterrizó en América Latina, prácticamente no se puede decir como fue una copia. Prácticamente gracias que llegó a la Latinoamérica muchos jóvenes sintieron la libertad. Se mezcló con nuestras raíces, con nuestras luchas y con nuestro idioma. Bandas como Soda Stereo, Los Prisioneros o Caifanes crearon una identidad propia, con sabor latino, alma y rebeldía. Y claro, cómo no lo harían? Después de todo, ellos reinventaron la música aquí en América Latina. Escogieron sonidos que ya teníamos y lo mejoraron para unirlo a su... La que más llama la atención pues de todo este tío, porque aunque fue una banda que no está reconocida, solo tuvo un tema, dos fueron los temas que pudieron haber a uno de ellos, pues obviamente fue muy reconocido, ya que se demostraba mucho. Y fue el que me encantó, pero pues obviamente hubieron muchos tiempos difíciles y pues, el rock siempre fue más música. Fue una resistencia, también pues, hubo épocas de censura, pero también de dictaduras, y sus letras pues se convirtieron a veces en sonido de libertad, pero pues también hay que entender, porque la estéreo sacó el tema que es música ligera, que a veces demostraba muchas cosas contra el sol, pero también demostraba cómo la música y el amor eran ligeros, o sea que demostraron que tenían un impacto muy ligero en el mundo, pero que lo hacía cambiar. Y claro, Edison, pues así como lo dices tú, pues el sonido cambió, las demás bandas, los demás sonidos y las demás músicas que se creaban ya trataban de, como te decía, experimentar en los estudios, porque como el sonido cambió, pero prácticamente el mensaje seguía siendo el mismo, seguía, las reglas solamente no bastaban, siempre trataban de romper aquellas reglas y decir prácticamente lo que sentían. Ahora, muy bien muchachos, eso fue muy importante para aquí. Gracias al rock and roll que llegó a Latinoamérica, muchos jóvenes pudieron disfrutar de este gran tono y pues el esfuerzo de los personajes que hicieron estas músicas. Listo, ahora vamos a llegar al punto donde ¿qué sigue? ¿Qué pasa con el rock and roll ahora en día? Pues ahora muchos dicen que el rock murió, pero basta entrar o decir que ahora en día ya se creó TikTok y YouTube. Y ahora, gracias a estas dos plataformas, muchas personas ven millones de videos donde el hashtag más conocido es Classic Rock. Y no son solamente nostálgicos. Hay jóvenes que descubren un riff de Guns N' Roses y lo hacen viral, que mezclan Queen con reggaeton o lucen camisetas de bandas que se parecen antes de que naciera. Y pues claro, se notó la diferencia cuando llegó el rock, cuando llegó a la historia,
pues prácticamente el rock, prácticamente, pues valga la redundancia, pues viven los audífonos, viven los memes, viven los reels. Y pues obviamente en cada persona que siente esa chispa de rebeldía, de libertad, de expresar lo que se siente. Pero pues, porque el espíritu de rock nunca fue una moda, o sea, también fue una actitud y pues también era la necesidad de ser libre, auténtico, pero también de desafiar lo establecido. O sea, aunque se ve mucho en estos tiempos, también demuestra mucha libertad. Muchas personas pueden subir reels, TikTok o videos de YouTube con esa música y no solamente están hablando o cantándola, sino también la bailan. Así demuestran que uno puede ser muy expresivo, así sea solo con una pequeña nota musical, o sea, el rock ha impactado demasiado en los momentos de ahora en día. Ahora el último tema que hablamos, muchachos, les voy a hacer una pregunta para que ustedes le digan a las personas, ¿el rock murió o sigue vivo? Como mal formulada, porque pues el rock no está muerto, el rock sigue vivo. ¿Por qué? Porque pues para mí sigue vivo. Ahorita en día, como ustedes lo dijeron anteriormente, TikTok, YouTube, los reels de Instagram, también algunos hashtags en Twitter, demuestran pues que el rock no está muerto, aunque se representa de formas diferentes a las que eran los años 50, 60 o 70, obviamente sigue ahí, obviamente los bailes siguen, la música que se creó en esos tiempos sigue, o sea, eso todavía sigue vivo. Por mi parte, yo creo que mientras que haya alguien que suba el volumen y agite la cabeza, el rock sigue vivo y no morirá en ningún momento. Porque queda aclarar, una persona o algún tema o alguna discusión muere en el momento en el que es olvidada y el rock nunca se olvida. Y sí, me parece muy bacano lo que dices, pues, Johan. Y pues, por mi opinión, pues pienso que, digamos, si nunca hubiese existido el rock and roll, pues la música de ahora, pues no se podría sentir igual que se siente ahora. Porque gracias a ella, pues podemos sentir la libre expresión, podemos sentirnos libres y podemos sentirnos prácticamente muy, muy libres a la hora de expresar nuestras cosas. Y pues, gente, hasta aquí cerramos el rugido del rock. Pues una historia de rebeldía, identidad y libertad que prácticamente hasta el sol de hoy sigue inspirando muchas generaciones. Señor, muchas gracias. Prácticamente se puede concluir que el rock no murió, solo se reinventó. Pues muchas gracias a todos los que vinieron aquí, más que todo al fan, al sonoro y al que critica. Gracias a ellos pudimos ver qué pasó con el rock, cómo se originó, cómo influyó en los jóvenes, cómo se impulsó. Y se puede decir, hasta la próxima y que siga rugiendo el rock.